Ya está, entonces lo dejamos en la pantalla y bienvenido a Salud Punar contigo y a la Facultad de Medicina. Muchas gracias por Bueno, acompañarnos. gracias por la invitación. Entonces, el día de hoy les vengo a hablar de este tema que se llama los trastornos musicales y voy a presentar una serie de casos de la vida real. Debo advertir que algunos de los pacientes que salen allí tienen su rostro tapado porque este es un evento público, sin embargo, hubo otros que autorizaron su aparición, entonces hay un permiso en ese sentido. Lo primero que debemos definir es qué son los trastornos musicales, ¿no? Porque nunca nos enseñaron. Entonces, es cualquier condición neurológica o psiquiátrica que afecte el procesamiento de uno o más aspectos musicales. Entonces, eso sigue sonando como un poco, digamos, amorfo o diverso, pero vamos a dividirlo en fenómenos negativos y en fenómenos positivos. Los fenómenos negativos son las amusias, es decir, que a partir de una condición neurológica o psiquiátrica uno pierde una capacidad. Esta pérdida de la capacidad puede ser, por ejemplo, a nivel receptivo, como en los tonos, en las armonías, el timbre. Entonces, un ejemplo de esto, una persona que tiene un trauma craneoencefálico y después del trauma craneoencefálico y daño cerebral, toda la música le suena como a lata. Es un caso de que describe Oliver Sacks, que todo el piano le sonaba como a latoso. Entonces, el timbre, que es la forma como suenan los instrumentos, la cualidad particular de los instrumentos puede cambiar a partir de un daño cerebral. Igual el ritmo o las amusias del ritmo, personas que nacen con incapacidad para seguir ciertos patrones rítmicos o que después de ciertas lesiones cerebrales no pueden seguir patrones rítmicos, la agnosia musical, que más adelante les muestro un caso, y alteraciones también a nivel del reconocimiento de emociones musicales. Sin embargo, también puede haber un componente expresivo que se daña y hay casos en algunos pacientes con demencias o enfermedades neurodegenerativas que desarrollan apraxias para tocar un instrumento, se les olvida de alguna forma cómo interpretar el violín o cómo interpretar el piano, o las distonías, que va a ser el último ejemplo que voy a poner hoy, personas que tienen contracciones musculares muy severas y dejan de tocar instrumentos por esta condición, o la agrafia, que son trastornos muy particulares para dejar de escribir, pero en el lenguaje musical. Y hay otro que son los fenómenos positivos, que son los fenómenos emergentes, es decir, una condición neurológica le puede a uno quitar ciertas funciones, pero hay otras condiciones que le pueden generar fenómenos positivos, como por ejemplo las alucinaciones musicales o la epilepsia musicogénica, es decir, personas que escuchan un tono o una canción, o el famoso caso también de Oliver Sacks, que la mujer estaba en su casa y cuando sonaban las campanas de la iglesia, ese tono y ese timbre particular de las campanas de la iglesia la hacían convulsionar. Vamos a hablar también de un caso de sinestesias y de obsesiones musicales. Entonces, ese es todo digamos, como un espectro de posibilidades que tenemos para hablar de trastornos musicales. Entonces, vamos a empezar hablando por los fenómenos positivos y dentro de estos, las alucinaciones musicales. Aquí tenía unos videos que pues, desafortunadamente no van a funcionar porque el audio no funciona, pero yo les voy a ir contando qué decían. Esta es una mujer de 82 años que estudió dibujo arquitectónico y desde hace 5 años empezó a perder la audición. A esto le llamamos hipoacusia progresiva. Y ella, estando en su casa, empezó a escuchar Cielito Lindo. Decía, era con cantante y todo, y con música como si fuera una orquesta. Inclusive a veces era Cielito Lindo con tonos corales o como un coro de fondo y encima la voz de Pavarotti muy explícita. Y le llamaba la atención porque ella se asomaba, iba donde el vecino, abría las ventanas y decía como de dónde viene esta música porque ella la escuchaba como desde afuera. Curiosamente la canción tenía la misma velocidad que la canción habitual y eran fragmentos de la canción, era como un loop de Cielito Lindo que podía durar minutos hasta horas todo el día. Realmente no la perturbaban, pero cualquier persona se empieza a preguntar si me estoy enloqueciendo, decía ella, producto de esto, porque evidentemente cambiaba de lugar y seguía Cielito Lindo sonando. Entonces ella consulta, en el video es una pequeña entrevista que le hacíamos donde ella decía que definitivamente era una situación que le daba pena, pero consultó porque le estaba generando ansiedad.
le hicimos una serie de estudios de resonancia magnética que evidentemente pues mostraron algunas lesiones vasculares muy sutiles y una pequeña atrofia, pero curiosamente no tenía alteraciones cognitivas que se ven en esta gráfica, es decir, la persona no tenía una demencia, no estaba con un Alzheimer y estaba alucinando, ella era muy consciente de ese loop que estaba en su cabeza y evidentemente la audiometría mostró que tenía una dificultad auditiva moderada o severa. Entonces, tenemos una mujer que está lúcida mentalmente, pero que está escuchando una y otra vez música que viene de afuera. A este fenómeno le llamamos alucinaciones musicales, que ya se sabe hoy en día que son ciertas regiones del cerebro, principalmente en el lóbulo temporal, en la cara lateral del lóbulo temporal, que se activa por falta de input. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona que se está quedando sorda tiene una disminución en el input de los sonidos y esto hace que el cerebro simplemente genere o emerja en canciones, en este caso, que son prácticamente recuerdos alucinatorios. Ella, curiosamente, no le gustaba Cielito Lindo, detestaba la canción. Imagínense ustedes estar con su cabeza en un loop durante minutos o semanas con algo que no les gusta, ¿no? Pero ya se sabe hoy en día que es por eso. Se le ha llamado entonces un síndrome de Charles Bonnet auditivo. Ese es un síndrome que se había descrito en personas que eran ciegas y al quedarse ciegas por diferentes alteraciones en la mácula, como la degeneración macular o las cataratas, tenían alucinaciones visuales muy severas, como por ejemplo ver múltiples duendes con tiburones y el cielo se abría hacia una paciente y bajaban fenómenos bíblicos. O sea, las alucinaciones pueden ser muy severas a nivel visual por la ceguera, pero también a nivel auditivo algunas personas, no es tan frecuente, van a tener alucinaciones musicales y básicamente es entender este fenómeno, bajar la ansiedad y no se tienen que utilizar medicamentos como antipsicóticos. Ahora, es por eso que hay que tener cuidado con esas experiencias que llaman de privación sensorial, que incluso se han puesto nuevamente de moda, que a la persona le quitan todos los inputs, la persona cierra los ojos, inclusive apagan la luz en la cámara, no escucha nada, le quitan la gravedad y no siente nada, y esa deprivación sensorial antiguamente se hacían estudios para favorecer síntomas incluso psicóticos. Entonces, cuando uno le quita al cerebro los inputs, él lo que hace es que empieza a generar imágenes que pueden ser tan vivas, tan vívidas como alucinaciones. Hay múltiples causas para las alucinaciones musicales. Unas de esas son psiquiátricas, por ejemplo, en la esquizofrenia es raro, pero pueden aparecer alucinaciones musicales. En pacientes con depresión también está descrito. Alteraciones estructurales, es decir, tumores cerca de esta región temporal también. Enfermedades neurológicas como en la epilepsia podría manifestarse durante la crisis epiléptica como un fenómeno alucinatorio musical. Recuerdo una colega epileptóloga que me contaba que un paciente durante las crisis escuchaba en loop la propaganda de Café Águila Roja, y entonces empezaba la propaganda en su cabeza a amplificarse y ese era el momento en el que estaba convulsionando y se manifestaba de esta forma. Y también por drogas, inclusive drogas y medicamentos para enfermedades como la artritis, como son los corticoides. Se ha descrito que con corticoides hay pacientes que podrían tener fenómenos alucinatorios. Entonces, es un espectro muy amplio y no debemos patologizarlo siempre. Hay que llevarlo al médico y en primera instancia descartar que no se esté quedando sorda la persona. Otro fenómeno interesante son las sinestesias musicales y en este caso les presento a Paola. Ya tiene 34 años, ella es psicóloga, médica y además es músico, tiene un enfoque muy, muy parecido incluso al mío, que le gusta como mezclar ambas cosas. Y desde muy pequeña ella ha experimentado sinestesias, yo desafortunadamente no las tengo. Una sinestesia es la unión de sentidos. Una sinestesia es que uno tiene un estímulo por un modo de percepción como auditivo, pero ese estímulo por ese modo genera percepciones en otros modos o modalidades sensoriales. Entonces, un sonido puede ser representado como un color verde o como un color rojo o como un color amarillo. De las personas que son sinestésicas tienen esta combinación de experimentar de manera sincrónica varios estímulos. Ella decía cuando pequeña habría una caja que veía serpentinas de colores, era una caja de música de esas que abren y empezaba ella a ver las serpentinas de colores y le decía, me gustaba mucho la canción Morada. Entonces uno ya empieza a ver cómo los niños pueden ser sinestésicos
También decía ella, cuando escucho música, los colores se reproducen inmediatamente en mi mente, es un proceso natural y eso es típico de los sinestésicos congénitos, quienes desde muy pequeños prácticamente ni siquiera son conscientes que las demás personas no tienen representaciones visuales o de colores con la música. Y ella decía, también siento de manera visceral como en la panza, ¿no? Es los sentimientos somáticos son muy frecuentes en ellos. No es considerado un trastorno musical, eso debo dejarlo claro. Esto lo traigo porque digamos que no hay como dónde más meterlo, pero las personas con sinestesia incluso tienden a ser más creativas que el resto de la población. Y en el caso de Paola, ella me decía, mi guitarra es como una paleta de colores y me encantaba cuando hablábamos y mencionabas que yo compongo en los rosados y en los azules, pero no tanto en los amarillos y en los verdes, y tenía toda una comprensión de la música ligada a los colores, ¿no? Y eso le pasa a los sinestésicos. Incluso Jimi Hendrix también tenía fenómenos sinestésicos, pero que pueden ser inducidos. Entonces tenemos aquí como dos variantes de la sinestesia. La sinestesia congénita, que son las personas que nacen con esta condición y más tarde la descubren en la vida porque alguien se los hace conscientes, y otras personas que pueden tener sinestesias inducidas, por ejemplo, por drogas, y dentro de estas drogas como el LSD o el peyote, tienen un alto componente sinestésico, pero pues también digamos que tienen otra cantidad de fenómenos alucinatorios asociados, ¿no? Esa es otra paciente que me contactó, yo hace unos años estuve haciendo investigación de este tema, y ella tiene sinestesias también musicales, y me decía, yo hice mi tesis y en la tesis quise demostrarle a las demás personas qué es lo que yo veo en mi mente, porque digamos que no es que ellos vean un color externo, un rojo, un azul, sino que es como si la pantalla mental se empezara a teñir de diferentes colores de manera sincrónica con la música. Entonces, esa es la tesis que ella presentó, donde vemos claramente, lástima que no está el sonido porque esto está animado, pero ella claramente muestra cómo las sinestesias son móviles, es decir, los fenómenos visuales se van moviendo, se van mezclando también, son mixturas perceptivas y mixturas sensitivas, y son muy interesantes porque básicamente generan como un enriquecimiento de la experiencia musical en este caso, ¿no? Entonces, esa representación me parece bien, bien bonita. Ahora, otro caso muy famoso es el de Melissa McCracken. Ella también tiene una sinestesia musical y lo que hace es que pinta sus cuadros. Entonces ella pone canciones de diferentes géneros y estilos y empieza a pintar, es excelente dibujante, sus cuadros y se ha vuelto famosa porque vende sus sinestesias. Por ejemplo, vemos en esta lo que les decía, la mixtura de colores y cómo según el género, la canción, el componente musical va a generar diferentes representaciones visuales. Incluso las representaciones que son más agudas o los tonos agudos son habitualmente representados por colores claros como el amarillo o el blanco, pero los colores negros habitualmente o más oscuros hacen referencia a instrumentos mucho más bajos, como el mismo bajo, o como un bombo, o como sonidos que pueden ser un poco más guturales incluso. Cuando ya nos metemos en el cerebro de un sinestésico, entonces uno dice, bueno, si comparamos un sinestésico con un control, ¿cuál es la diferencia en términos estructurales? Y lo que han documentado grupos tan importantes como el de Ramachandran es que los sinestésicos básicamente tienen una hiperconectividad, en este caso, entre regiones occipitales que tienen que ver con la visión y regiones temporales que tienen que ver con la audición. Es decir, ese camino, esa ruta está completamente unida y parece que en los niños todos nacemos sinestésicos en esta vida. Lo que pasa es que el neurodesarrollo lo que va haciendo es una poda sináptica y va cortando estas rutas y estos caminos al punto que la mayoría de nosotros no somos sinestésicos, menos del 1% de la población es sinestésica congénita. Y esto lo vemos aquí en los controles. La fortaleza de la unión no es tan importante como en los sinestésicos. Entonces, esta unión nos permite entender justamente esta gráfica. Las áreas auditivas y las áreas visuales están conectadas directamente. Es una ruta directa, mientras que la mayoría de personas que no somos sinestésicos, la audición va a otras regiones que se llaman multimodales en el cerebro, es como un intermediario y después sí se conectan con la visión. Entonces, eso es tener comunicación directa entre sentidos. Pero realmente, cuando yo empecé a hablar de este tema, me preguntaba, bueno, pero ¿cómo saber que estas personas sí están experimentando estas sensaciones, ¿no? Como, porque yo podría decir, uy, ese fa me suena como rojo, ese re está como verde, pero uno, ¿cómo sabe que esa experiencia tan subjetiva puede ser real, ¿no?
Entonces, en ese sentido, la investigación en sinestesias musicales tiene las siguientes características. Los sinestésicos tienen consistencia, o sea, el fa siempre va a ser rojo para esa persona y el re va a ser verde y tales combinaciones armónicas van a representarse así. Entonces, hay una consistencia que uno la puede medir en el tiempo. Lo otro es que es automático, ellos no piensan como, espérese, me concentro para que así es rojo, no, o sea, esto es un fenómeno completamente automático como un reflejo. Pueden ser conscientes, aunque muchos de ellos nadie les explicó que los demás no tenemos esa conexión, y pueden ser además inducidos, entonces por eso uno puede hacer investigación en sinestesias. ¿Cómo se hacen? Aquí les tenía algunos audios para mostrarles ejemplos, pero básicamente en este protocolo que diseñé con un colega también que es músico, tiene 70 pistas y tiene diferentes pistas de piano, de cuerdas, de notas puras y de diferentes instrumentos musicales. Entonces uno pone un sonido, por ejemplo, de un cello haciendo un acorde, y la persona inmediatamente tiene que escoger en una pantonera como esta, el color que le representa. Entonces suena el sonido y la persona dice, ese sonido definitivamente es 2768. O dice, no, a mí este violín me sonó a 26, 2365. Entonces, la persona sinestésica inmediatamente escoge en esta pantonera como ella está representando el sonido. Mientras que una persona que no es sinestésica, pues va a decir, pues yo creo que esto es rojo o esto es verde, ¿no? Entonces, los estudios se hacen así, se toman casos y controles. Casos son las personas que dicen tener sinestesia y los controles son los que dicen no tener, y se puede hacer un estudio comparado en un primer momento y a las 4 semanas. ¿Qué pasa? Que los casos, evidentemente la primera semana, por ejemplo, con una nota, que en este caso es esta nota acá, escogieron este color, ¿no? Este color el momento cero, y a las 4 semanas la misma nota representaba el mismo color. Y así con las diferentes notas, y tanto en piano como en los tonos puros y en las cuerdas. Entonces, vemos que hay un grado de coherencia y de concordancia muy importante en los sinestésicos a pesar del paso del tiempo, mientras que en los controles, pues evidentemente uno no sabría ni qué decir. Esta nota puede que a mí me suene hoy azul, pero en 4 semanas puede que me suene morada. Entonces, vemos como hay una heterogeneidad en los controles, y esa es la forma como uno hace investigación en sinestesias. Ese fue un artículo que publicaron en una revista en Puerto Rico, que me entrevistaron. Habla sobre las sinestesias, muy interesante, lo pueden buscar con este título. Ahora, hay otro síndrome también muy curioso que se llama el síndrome de Williams. El síndrome de Williams es una alteración genética donde hay una microdeleción en el cromosoma 7, y típicamente estos muchachos tienen una distribución facial como élfica, se ha descrito así, y además tienen ciertas dificultades en el desarrollo psicomotor. Entonces, en este caso, yo conocí a este joven en mi consultorio de 18 años, él tiene ya un diagnóstico confirmado de síndrome de Williams, pero típicamente las personas con síndrome de Williams son muy sociables. Él saludaba a todo el mundo, me abraza, ¿cómo va, doctor? Y típicamente las personas con síndrome de Williams son hipersociables. Pero no solamente eso, sino que son hipermusicales. Eso es de las pocas condiciones genéticas donde ellos nacen con una mayor inteligencia musical. Puede que no sean buenos para la escritura, para las matemáticas, para el español, pero a nivel musical se ha descrito en muchos casos en el mundo que la sociabilidad va ligada de la música y de las habilidades musicales. Entonces la mamá me decía que desde pequeño tarareaba todas las canciones, que le gustaban varios géneros musicales, y además es destacado curiosamente en la percusión, en la batería y en los redoblantes, comparado con los demás muchachos. Entonces es curioso que uno pueda nacer con un síndrome genético donde estamos acostumbrados a pensar siempre en términos negativos en la medicina, le falta esto, le falta lo otro, pero a veces no vemos que hay como una compensación del cerebro donde las personas pueden tener déficit en unas áreas y pueden ser muy lúcidas en otras, como por ejemplo en los savants musicales con autismo. Ese es Oliver Sacks, un documental que sale incluso en YouTube, lo pueden buscar. Él decide irse a un campamento de niños con síndrome de Williams y interactúa con ellos. Aquí vemos uno de los muchachos en el piano, otros lo saludan, hola doctor, no sé qué, sin conocerlo, son muy amigables, y muchos de ellos tienen habilidades musicales impresionantes. Ese es un video que les tenía de mi paciente tocando batería con su grupo. Puede que en su cotidianidad no sea muy bueno para otras áreas, pero es excelente baterista, excelente músico, y lo digo yo también como baterista.
Sin embargo, como les digo, en el síndrome de Williams hay ciertos fenotipos o características físicas como la implantación baja de la nariz, como el aumento del tamaño entre la nariz y el labio inferior, y lo han descrito como una cara élfica, así se ha mencionado, pero sabemos que las inteligencias hoy en día son múltiples. Ya Gardner hace varios años describió las inteligencias múltiples porque estamos acostumbrados a pensar que la gente inteligente es la que es buena en las matemáticas o la que es buena a nivel visoespacial, entonces hace construcciones muy complejas, pero realmente uno puede ser muy bueno en matemáticas y ser pésimo a nivel de inteligencia ecológica o inteligencia incluso intrapersonal, de conocerse a sí mismo. Entonces, en ese sentido, existe una inteligencia musical y estos niños con síndrome de Williams nacen con una mayor inteligencia musical, de manera que si hay por ahí alguien escuchando y su hijo tiene síndrome de Williams y no han explotado esto, es el momento de meterlo a clases. Ahora, en el cerebro, ¿qué se ha visto? Que lo que dice WS es Williams Syndrome, comparado con sujetos sanos y con sujetos con discapacidad, ellos tienen un mayor lóbulo temporal. Vimos que el lóbulo temporal también es muy musical y curiosamente ellos tienen como un exceso de lóbulo temporal y eso se ha podido asociar con esa amabilidad social que tienen o también con las habilidades musicales sin que sea punto final, ¿no? Otro caso que les presento, el de obsesiones musicales. Esta es una paciente que conocí también hace un par de años. Ella es mujer, tiene 32 años y es psicóloga. Y desde hace 6 años experimenta periodos displacenteros de canciones que son intrusivas y repetitivas en su mente, que no puede parar todo el tiempo. Es como si una canción se quedara pegada, pero se amplificara internamente. La canción puede durar, me decía ella, hasta una semana seguida, desde que me levanto hasta que me acuesto. Se repite una parte, por ejemplo, el coro. Son canciones conocidas y desconocidas de diferentes géneros, pero no siempre le gustan. Es decir, no es la canción que uno se le queda ahí pegada, que uno va como cantándola, sino este es un fenómeno muy diferente, donde se prende un radio interno y empieza a sonar de una manera indefinida y que genera al final mucha ansiedad. Ella decía, la gente me habla y no puedo ponerles atención, es demasiado interferente, es decir, ya esto no está rico porque ya no puedo leer, me decía ella, ya no puedo poner atención en clase porque la canción se está amplificando internamente. Y trato de ponerme audífonos, me comentaba, con música, pero es como si no la escuchara porque la canción interfiere. Entonces, no había un match entre la canción interna y la canción externa, entonces eso le generaba incluso aún más angustia. Todos los meses presenta estos síntomas, siempre están dentro de su cabeza y aquí quiero hacer la diferencia con las alucinaciones musicales, porque las alucinaciones les mostraba que vienen desde afuera, las obsesiones vienen desde adentro. Ella reproducía la misma canción y eso le disminuía la ansiedad cuando escuchaba la canción en los audífonos. Le tomé estudios de resonancia, electroencefalograma, tuvo múltiples tratamientos hasta que finalmente con un fluoxetina a dosis relativamente altas se logró bajar la sintomatología y además con algo de psicoterapia. ¿Por qué es importante este caso? Porque cuando hablamos de obsesiones en salud mental, estamos hablando de unos temas que son típicos como las obsesiones de agresión, de contaminación, de sexo, religión, etcétera. Pero son muy pocos los casos de obsesiones musicales y vemos como una especie de espectro, yo lo veo así, entre una canción que es pegajosa, como cuando salió Despacito, que uno la odiaba, pero la escuchaba en un taxi y se le metía como un gusano auditivo, le llaman también Oliver Sacks, ¿no? Los earworms que se meten y quedan ahí dando vueltas, pero esto es un fenómeno diferente, esto no es una canción que se queda pegada, sino es una obsesión que afecta la calidad de vida y requiere un tratamiento médico, y ya el extremo de eso sería empezar a alucinar con la canción, ¿no? Entonces, de esto pueden encontrar algunos casos publicados en la literatura, sobre todo en la India han publicado un par de casos también. Este me gusta porque es como un radio dentro de mi cabeza, y pues el caso que les comento lo publicamos en American Journal of Case Report con una psicóloga egresada de la Universidad Nacional. Se llama así el síndrome de la canción estancada, ¿no? Lo pueden buscar, está gratuito y aquí escribo todo el caso con detalle. Ahora voy a hablar un poco de los fenómenos negativos o de lo que pueden perder las personas después de una condición neurológica. Yo voy a empezar hablando por la anedonia musical. En este caso es un hombre de 55 años que él es músico y experto en música clásica e interpreta el piano desde hace años. Él en julio del 2016 tiene un accidente cerebrovascular de la arteria cerebral media derecha y tiene además un antecedente de hipertensión. Esta es la imagen
donde claramente vemos estas regiones que ustedes observan, que se ven como blancas, que las llamamos hiperintensas, están afectando parte del lóbulo temporal, pero muy interesantemente en la ínsula. La ínsula es una región que tiene que ver con los estados interoceptivos, es decir, con la percepción del sí mismo, con el mirar hacia adentro y ver qué es lo que está pasando allí. Entonces, él tiene una lesión en la ínsula derecha y en el lóbulo temporal, y curiosamente cuando estaba hospitalizado, él empezó a escuchar música que le gustaba como Beatles o Bach y no sentía ninguna emoción, es decir, él estaba plano, plano, completamente plano, decía, no sentía las canciones con la misma fuerza de siempre, antes las consideraba canciones alegres y placenteras y ahora no. En parte la no emoción de la música se debía al no poder sentir lo incisivo del rítmico. Él habla así como los músicos que tienen una forma hasta extraña de escribir la misma música. Pero digamos que la evaluación neuropsicológica era normal. Es decir, no había quedado con secuelas cognitivas importantes, tampoco estaba deprimido, porque uno podría decir, pues tiene depresión, por eso no le gusta la música, tampoco había una sintomatología depresiva muy severa. Le hicimos unas pruebas complementarias con un test que se llama el test de Montreal de Amusias y el paciente tuvo un desempeño incluso por encima de lo esperado en temas de escalas, de contorno, intervalo, ritmo y la métrica. Es decir, no había perdido la capacidad para percibir las cualidades de la música, entonces de ahí no se derivaba la anedonia, que es sin hedonismo, ¿no? Sin hedonismo es sin placer musical. Entonces tenemos un sujeto que tenía la percepción musical y emocional conservadas, pero nos preguntábamos cómo explorar la falta de hedonismo musical, y cuando hablo en plural, hablo también de Patricia Montañez, con quien hemos compartido todos estos casos. Nos preguntábamos eso, ¿no? ¿Cómo exploramos ese hedonismo? Y empezamos a mirar estudios, encontramos que primero tocaba compararlo con una persona que fuera de su edad y su escolaridad. Entonces, eso hicimos, escogimos una persona. Establecimos un protocolo de hedonismo musical que estaba compuesto por 20 canciones, 10 placenteras para él, o sea, él escogía 10 canciones que yo decía, me las gozo y él las escogió, 5 canciones neutras, o sea, canciones neutras son, por ejemplo, las que son como con el agua cayendo, esa es música como medio transpersonal, que es así como que no pasa nada y que es muy plana, y 5 canciones que culturalmente eran como alegres para la población. Hicimos una encuesta y la gente dijo que el Mapalé, que qué bonita es esta vida, es difícil, pero esas son las canciones que culturalmente la gente asocia con alegría. Y aplicamos unas escalas y también aplicamos un galvanómetro. Los galvanómetros son unos aparatos que miden la conductancia de la piel. Conductancia quiere decir la capacidad que tiene la piel para transmitir, digamos, un estado eléctrico, pero eso revela cómo es el estado emocional de la persona también. Entonces aquí pues está el sujeto con el galvanómetro. Aquí está una de las estudiantes de ese momento también de la Universidad Nacional. Entonces, ¿qué nos reporta este tipo de investigaciones? Este es mi propio trazado. Es el galvanómetro, le dice a uno cómo está la conductancia. Yo me puse en este experimento el bolero de rap, lo siento si les gusta, pero para mí fue plano, realmente una galvanometría muy plana. Pero después de un momento de descanso puse Jamiroquai, porque me gusta el funk, y puse esa canción de que se llama Smoke and Mirrors, y vean claramente cómo la excitación interna, la excitación en términos emocionales y simpáticos, empezó a aumentar la conductancia al punto que la canción se puso buenísima porque al final termina con unos solos de vientos y unos coros y todo el mundo termina, digamos, eufórico en esta canción. Pues mi estado emocional también se podía ver a través de un galvanómetro. Entonces, ¿qué hicimos con este paciente? Lo comparamos con un control y vean ustedes que en la galvanometría con la conductancia en la piel, él estaba muy plano, completamente plano, tanto en las canciones neutras como en las placenteras, comparadas con el control, que tenía mucha más actividad interna. Incluso en las canciones placenteras, que se supone que debía pasar lo que me pasó a mí con Jamiroquai, el control evidentemente estaba mucho más excitado, pero el paciente estaba realmente plano, o sea, no había una emocionalidad interna relacionada con la música en ese momento. Con las culturales pasaba lo mismo, una disminución en la SC significa conductancia de la piel, y en las neutras también. Entonces, y además en las escalas de placer, porque poníamos la canción y le decíamos, diga qué tan placentero o displacentero es la canción y qué tan excitante o no estimulante es. Entonces, también es cuando miramos, el paciente tenía todos los puntajes mucho más bajos con respecto al control, en las escalas de placer, en las escalas de excitación también.
Incluso en las 10 canciones placenteras que él había escogido, el paciente tenía, vean ustedes, comparen, esta curva es mucho más plana comparada con esta, y las escalas estaban mucho más bajas, inclusive puntuaba hasta 5 en una canción que él realmente le debía gustar, y la persona, el control, el sujeto sano, puntuaba mucho más alto. Entonces, tenemos ese fenómeno de no disfrutar con la música cuando previamente lo hacía por un daño cerebral, se llama la anedonia musical. Y esto se ha estudiado en muchas partes del mundo. Esto no, evidentemente no lo descubrimos nosotros. El grupo de Robert Satorre en Montreal, y él también trabaja en el grupo español, tienen varios estudios de este tema, y lo que han dicho es que cuando hay lesiones del lado derecho en esta región que es temporal y en la ínsula, fíjense aquí en la ínsula y en esta entrada temporal como nuestro paciente, la conexión con el núcleo accumbens, que es la parte del cerebro que genera el placer y la emoción. Cuando ustedes tienen un orgasmo o cuando comen algo que les gusta mucho, en ese momento el núcleo accumbens libera dopamina y uno siente placer. Esa conexión estaba perdida en este tipo de pacientes con lesiones al lado derecho similares a las de nuestro paciente. Entonces, tenemos un caso de anedonia musical también muy interesante. Otro par de casos que tengo para mostrarles: una paciente con una amusia tonal, es decir, con una incapacidad para detectar tonos y para reconocer canciones. Ella es una mujer de 37 años, secretaria, y toda la vida le gustó tocar guitarra, le encantaba la música, le decían la rocola, ¿no? Ponían canciones y ella se las cantaba, se las bailaba, pero en el 2015 empezó con un dolor de cabeza y con vómito, y le documentaron una resonancia magnética un tumor. Esas son las imágenes donde claramente se ve la resección del tumor, pero muy interesantemente es en las áreas que hemos estado hablando: el lóbulo temporal derecho, el planum temporal de derecho. Son áreas que tienen que ver con el procesamiento de la música en determinados componentes. Ella después de la cirugía, le llamó la atención a la familia porque llegó un diciembre y pusieron La Lambada, que para los que tenemos cierta edad, La Lambada es una canción que toda la generación sabe y reconoce, y ella le sonó como raro, no sabía cuál era la lambada. Pusieron el himno nacional y realmente no reconocía el himno nacional. Entonces la familia se preocupó, y ella tenía un déficit en ese aspecto que llamamos la memoria musical o el léxico musical. Pero además de esto, en las escalas de Montreal de amusias, tenía una amusia, es decir, una incapacidad para detectar escalas, contornos e intervalos sin ser ella músico. Esa escala se las explico después porque es un poquito más larga, pero uno puede evaluar si la gente pierde habilidades musicales sin ser músico después de un accidente o una enfermedad. Entonces, y en el 2017 inclusive empeoró, tendió a empeorar la capacidad para detectar ciertas escalas, contornos e intervalos. Entonces, a eso le llamamos una amusia. Ella gozaba de la música y después de esta lesión cerebral tiene cambios en la percepción. Lo que más llamaba la atención es que ya no reconocía canciones que para la generación eran muy conocidas, como por ejemplo La Gota Fría de Carlos Vives. Cualquiera que nació en los años 80 reconoce La Gota Fría, igual La Camisa Negra, La Lambada, e incluso el himno nacional, y canciones que ella disfrutaba en su época, no las reconocía, o sea, las escuchaba y decía, el himno nacional me suena como a una marcha, como a militares, como que lo asociaba por ahí, pero nunca era capaz de reconocer esto, ¿no? Entonces perdió esta habilidad que llamamos la gnosis o el reconocimiento de la música. Incluso comparado con mujeres de su edad y escolaridad, pues que todas reconocían las canciones que he mencionado acá, todas reconocían Shakira, Pies Descalzos, ella tuvo un reconocimiento muy bajo. Entonces, a eso le llamamos una agnosia musical, y está claramente documentado también en otros estudios por el grupo de Isabel Pérez en Montreal también, donde daños en esta región que se llama el surco temporal superior, daños ahí generan alteraciones en el léxico musical, que el léxico musical es como donde almacenamos todas las canciones. Imagínense que ustedes todo lo que han escuchado en su vida lo almacenen como en una región que es muy importante, y si esa región se daña, uno se le perdió el diccionario de las canciones que aprendió. Últimos dos casos en la demencia frontotemporal, que es una enfermedad que algunos de ustedes reconocerán como médicos. Es una condición donde se atrofia la parte anterior, la parte frontal del cerebro, como se ve claramente aquí en esta imagen. Un cerebro normalmente se ve así el volumen, pero vemos que en todas las regiones frontales hay una atrofia muy importante. Entonces, en esta enfermedad se atrofia esta región
y ellos tienen incapacidad para reconocer las emociones en el otro. O sea, yo les pongo esa cara a una persona con demencia frontotemporal y no reconoce claramente que la señora está brava o que el señor está sorprendido, con cara de pánico. ¿Sí me entienden? Ese tipo de reconocimientos que son como tan básicos se pueden perder por una enfermedad. Sin embargo, habitualmente la demencia frontotemporal se ha estudiado a través del reconocimiento de emociones faciales, a través de la prosodia también, a través de los contextos, como por ejemplo dice aquí la señora, Mike, tú bailas muy bien, o Mike, tú bailas muy bien, ¿no? Como más irónico. Entonces, se ha estudiado, pero con la música prácticamente no hay muchos estudios del reconocimiento de las emociones musicales en este tipo de demencia. Entonces fue la pregunta de investigación que nos hicimos, ¿cómo se da el reconocimiento de las emociones musicales en esta población? Y ese es el grupo de investigación que tenemos en Música y Cerebro, conformado por Néstor, un epidemiólogo, Lisette, que ella es psicóloga de la Universidad Nacional y hoy en día está haciendo una maestría en neurociencias en Alemania, la doctora Patricia Montañez, que ustedes la deben conocer, es catedrática de la universidad, y ahí estoy yo. Entonces nos preguntamos ese tipo de cosas y pues encontramos, después de 3 años de estudios, 12 pacientes que tenían demencia frontotemporal, los pareamos con 24 controles y encontramos que básicamente la población que tenía demencia frontotemporal no tenía un buen reconocimiento. Ya les muestro los resultados. Aquí venía unas pistas que quería mostrarles. Les pusimos 14 pistas de piano que representaban la alegría, y esto es más complejo de explicarlo. En ese artículo se explica exactamente cómo uno puede generar música que suene alegre, o música que suene triste, o música que suene como que implique como amenaza o miedo, o música que suene como tranquila. Esto yo sé que es un poquito raro imaginárselo porque sin audio es complejo, pero digamos que eso existe a nivel de protocolo de investigación. ¿Y qué hicimos básicamente? Tomar algunos pacientes, aquí les traía los ejemplos, y le dábamos esta cartilla, le poníamos las canciones y él tenía que decir, eso que sonó ahorita me suena a alegría, eso que sonó me suena a miedo. Y la cantidad de errores que tuvieron los pacientes con demencia frontotemporal fue muy, muy significativo. Lo comparamos con los sujetos sanos y de 56 piezas, los sujetos sanos tenían más de 35. Los pacientes con demencia frontotemporal no reconocían las emociones musicales que estaban allí. Es decir, así como no reconocen caras, no reconocen el tema de la prosodia o la voz, tampoco estaban reconociendo las emociones musicales. Y eso fue para emociones como alegría, amenaza o miedo, tristeza y tranquilidad. Entonces encontramos algo muy interesante, que incluso en la medida en que la persona tenía un menor rendimiento cognitivo, tenía una menor capacidad para reconocer canciones. En diferentes pruebas, aquí no voy a meter mucho como en el tipo de pruebas, en el MOCA y en INECO, pero en la medida que tenía menor función cognitiva, reconocía menos. Entonces, curiosamente, los pacientes con demencia frontotemporal reconocieron menos las emociones negativas, es decir, las canciones que sonaban tristes o que sonaban como amenazantes, las reconocían menos, y esto es típico en esta población, que los estímulos de amenaza los reconocen menos. Por eso vemos que pueden tener comportamientos desinhibidos, algunos pueden llegar a tener conductas como de robo, o pueden tener conductas desinhibidas, pegarle a la gente o desinteresarse por la esposa que tiene cáncer. Ese tipo de cosas pueden llegar a pasar en enfermedades neurodegenerativas. Si están interesados en leer pues toda la investigación, también publicamos este artículo con el grupo que les mostré, ya en la Revista Colombiana de Psiquiatría, salió este año y está disponible. Y por último, les traigo este caso de distonía del músico, que es un fenómeno interesante. Aquí les presento pues, a Álvaro. Él es una persona reconocida, muchos de ustedes lo habrán visto antes, es un gran amigo también. Él tiene, en esa época que lo evalué, tenía 51 años, él es saxofonista, había trabajado en varios programas de televisión y tenía una vida con altísima exigencia musical, muy exitoso también en todo lo que estaba haciendo. Incluso cuando vino Bill Clinton, él estuvo allí tocando saxofón, haciendo un solo entre ambos, completamente magnífico. Pero después de tantos días de trabajo, él me comentaba así, son palabras de él: cierto día no pude hacer sonar las 2 primeras notas de un tema musical. Fue a sonar y decía, es que se me escapaba el aire, se salía, la embocadura se salía y se empezó a escapar el aire. Los síntomas empezaron a empeorar y desarrolló algo que se llama una distonía de la embocadura. Distonía es un término que hace referencia a alteraciones en el tono muscular. Entonces, esta distonía de la embocadura es difícil de tratar
porque la emboquillada no se trata, digamos, como con relajantes o con botox o toxina botulínica, que es lo que habitualmente se da en otros músicos. Él tuvo muchos tratamientos sin éxito, pero muy interesantemente y muy creativamente desarrolló ese saxofón que es eléctrico e implicaba que con el 30% de su capacidad pulmonar podía hacerlo sonar y podía seguir dando espectáculos y shows. Álvaro además funda en la Fundación Sonidos del Silencio, que reunió por mucho tiempo muchos músicos con distonías, porque eso es una población que está en Colombia y que aparentemente no hay cómo integrarla o tratarla. Entonces, esta fundación es muy interesante porque reúne los músicos con distonía del país y, por supuesto, ha sido liderada por Álvaro y yo participé como parte del comité científico de la fundación también. También pueden haber otros tipos de distonías. Por ejemplo, los pianistas, vean la posición del pianista, la posición del clarinetista, del violinista. Entonces, son músicos que tienen esta condición que no propiamente es porque tengan malos hábitos o porque sea mala la técnica, sino es una condición bien complicada a un nivel que llamamos disfunción somatosensorial. Por último, les quiero recomendar pues este libro que es Musicofilia. Si no se lo han leído y les gusta este tema, es el libro, me lo he leído 3 veces y me lo quiero leer una cuarta vez, muy interesante acerca de historias de música y el cerebro. Cierro con una frase de Oliver Sacks donde dice, el poder de la música para integrar y curar es bastante fundamental. Es el medicamento no químico más profundo. Y realmente así lo utilizo yo. Yo en mi consulta utilizo la música como un ansiolítico o como un regulador del ánimo en un contexto de terapias de relajación, etc. Por eso la musicoterapia nunca la perdamos, nunca perdamos la capacidad de consumir música diariamente, de regalar música y de estar unidos con lazos musicales. Para los que les interese seguirme, tengo un Instagram que es juan.neuropsiquiatra. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, doctor Juan Manuel. Yo creo que si nos ponen un galvanómetro en estos momentos, estaríamos todos los que somos gomosos de las neurociencias muy emocionados. Aquí tenemos unos comentarios y unas preguntas de nuestro público. Están muy contentos, nos dicen que muy interesante. Nos dicen que una de nuestras estudiantes nos dice que le recomendaron tocar batería como terapia y que ha sido una forma de liberar sus chakras. Hay varias preguntas. Nos pregunta Valentina Ríos, dice, ¿podría evitarse la poda neuronal que quita la capacidad sinestésica de los niños y niñas? Buena pregunta, pero no, digamos que ese es un fenómeno que está determinado genéticamente. En menos del 1% de la población, estos genes no se activan y les permiten preservar la sinestesia. Sin embargo, no conozco intervenciones externas que preserven la sinestesia congénita y la mayoría estamos destinados a perderla. Bueno, nos pregunta Valentina Ríos, ¿las obsesiones musicales se dan a partir de canciones que la persona ya ha escuchado antes? Es buena pregunta. En general, sí. Son canciones que pueden ser de antaño incluso, como por ejemplo en la paciente que les mostraba. Sin embargo, hay otras personas que pueden deformar la canción y eso es un fenómeno interesante y es que a veces pueden ralentizar la canción o pueden inclusive repetir un loop que no existe en la canción original y hacer como ciertas mixturas, pero es raro que haya una obsesión musical de una canción que nunca antes se ha escuchado. Si puede haber, si tiene el caso, me contactan y lo publicamos. Nos dice Alejandro Calderón, que es de nuestros estudiantes avanzados de la maestría en neurociencias, dice otra muestra de lo complejo y fantástico que puede ser nuestro cerebro. Y nos pregunta Aquilina, dice, esa obsesión musical, no necesariamente una canción, ¿se puede comparar con la necesidad de tener música 24/7 de cualquier género? Digamos que cuando hablamos de obsesión, yo lo enfoco en términos psicopatológicos, que es una obsesión es una idea que es intrusiva, que es repetitiva, que es interferente y que genera malestar. No es como cuando la gente dice es que está obsesionado por esa mujer o ese grupo me obsesiona. Ese componente de obsesión es diferente y la obsesión tiene una connotación negativa, entonces no es comparable con la necesidad de consumir música, que sería casi como una compulsión de consumir, sino que la obsesión realmente es más parecida a una canción pegajosa, interferente y ansiogénica. Nos dice Santiago Gómez, dice, muy buena conferencia, quisiera preguntar qué intervenciones se pueden hacer para que los pacientes con algún trastorno musical puedan recuperar o paliar estas dificultades.
Muchos de ellos, con el paso del tiempo, el cerebro vuelve y se reconecta por medio de su plasticidad y pueden tener, por ejemplo, el paciente de anedonia musical, la anedonia le duró un par de meses y ya con el paso del tiempo él fue recuperando un poquito el placer musical. Sin embargo, no conozco intervenciones, es una buena pregunta, como intervenciones a nivel de rehabilitación neuropsicológica o de estimulación de alguien que haya estudiado cómo hacerlo en músicos, básicamente porque ni siquiera los neuropsicólogos pues les meten la música dentro de su evaluación. Y lo digo porque conozco muchos y la mayoría de neuropsicólogos evalúan el lenguaje, la atención, la memoria, pero ¿quién está evaluando la música hoy en día? ¿Quién quita que hay una cantidad de pacientes que tengan alteraciones en la percepción musical, pero simplemente nadie les pregunta y nadie los evalúa? Por lo tanto, hacer intervención es más difícil, ¿no? Bueno, por acá hay un caso, doctor Juan Manuel, un caso de una mujer de 85 años que lleva 4 meses escuchando canciones en su mente una y otra vez. Ella tiene pérdida auditiva bilateral con amplificación auditiva y tratamiento con clonazepam. ¿Algún consejo? Ese es el típico caso de alucinaciones musicales. Habría que mirar si es en su mente o afuera, digamos que ahí es como lo que es la diferencia, pero ese perfil de mujer, adulto mayor, con pérdida auditiva bilateral es típico para que experimente alucinaciones musicales que generalmente se tratan si son egodistónicas. Egodistónicas quiere decir que le generan malestar a la persona. Otras personas que yo he conocido dicen, yo me acostumbré a tener esa cancioncita ahí de fondo y no hay que hacerle nada más, hay que explicarle, hay que decirle que no se está volviendo loco, que no está psicótico. Entonces, yo miraría, según tu pregunta, Alejandra, si es egosintónico o egodistónico, es decir, si genera malestar o no genera malestar. Si genera malestar, hay estudios que con pregabalina, por ejemplo, pueden funcionar muy bien para reducir las alucinaciones. Yo nunca, casi nunca doy antipsicóticos para las alucinaciones musicales por los efectos adversos y porque la vía claramente no tiene que ver con una psicosis dopaminérgica. Bueno, aquí Valentina nos pregunta relacionado con la distonía del músico si hay trastornos musicales en cantantes. Bueno, también hay distonías de la laringe, sería una pregunta de pronto que un otorrino ve más. Yo he visto algunas personas que tienen fenómenos distónicos laríngeos y puede manifestarse también así, ¿no? Como con incapacidad para tener una apertura o flexibilidades vocales como habitualmente las manifiestan. Entonces, no son tanto los reportes, yo lo que les mostré es sobre todo en extremidades, pero igualmente la voz es un músculo y por lo tanto puede haber distonías laríngeas. Nos dice Alejandra del caso anterior, dice, la escucha en su mente y le molesta muchísimo. Del caso de la señora mayor. Claro, entonces habría que mirar si se trata de una obsesión, porque si es en su mente, entonces está dentro de su cabeza y correspondería más a una obsesión. Si ella lo escucha como afuera, y hay que hacer mucha fenomenología en las preguntas, ¿usted lo escucha afuera como si estuviera escuchando un vecino con música o usted lo escucha adentro? Y si lo escucha adentro podemos tener dos fenómenos, o este fenómeno de obsesiones musicales o un fenómeno que se llaman alucinaciones intrapsíquicas, que son incluso más raras aún. Te invito a bajar el paper que está ahí publicado donde matizo muy bien las posibilidades que tienes, pero si sí le molesta, hay que mirar si asociado está desarrollando un trastorno de ansiedad, que es lo más frecuente, y tratar el trastorno de ansiedad. Bueno, y finalmente Laura nos dice, ¿hay factores puntuales que generen estados emocionales que propicien el aprendizaje? Factores puntuales, a ver, pero ¿Será musical. música, música que genere estado mental? A ver si nos aclara un poco esa pregunta. Mira, acá no la aclara. Dice, ¿existen factores que generen los estados emocionales proclives para el aprendizaje o son propios de cada individuo? Ok, definitivamente en la medida en que estemos, uno puede dividir las emociones, como lo hicimos en el estudio, en emociones positivas y negativas. Las emociones negativas son habitualmente la rabia, la tristeza y la ansiedad. Cuando uno tiene un predominio de emociones negativas, es menos probable que tú puedas aprender bien. Nadie aprende bien estando ansioso, nadie aprende bien estando triste o muy irritado. Mientras que si predominan las emociones positivas como la tranquilidad o el placer o el gozo, son estados que son proclives y generan mayor receptividad para la aprehensión del conocimiento. Entonces, por eso la música uno la puede utilizar para regular ese estado emocional y crear una plataforma de aprendizaje.
Bueno, iba a decir finalmente, pero este caso de Patricia me llama la atención. Dice, mi madre escucha ruidos muy fuertes en la noche y no son reales, nos tiene preocupados. Claro, la pregunta sería, ¿qué es un ruido? Porque un ruido es una voz, un ruido es un choque de un carro, un ruido son unos pasos, un ruido es música. Entonces depende. Digamos que siempre que cualquier persona que tenga un fenómeno alucinatorio, hay que llevarlo al médico porque puede ser desde un problema auditivo hasta incluso un paciente con demencia o psicosis que está teniendo, por ejemplo, escucha pasos del vecino arriba y está interpretando que el vecino lo está vigilando. Entonces ya hay una idea delirante asociada. Entonces hay que matizar muy bien el caso de tu mamá. Doctor Juan Manuel, muchísimas gracias. Estamos felices, emocionados, con ganas de irnos a leer los libros que usted nos recomendó, todos pendientes de volverlo a tener de nuevo aquí con nosotros. Mil gracias. Bueno, María Fernanda, muchísimas gracias por la invitación. A todos los que estuvieron presentes y las preguntas muy interesantes, les deseo una feliz noche. Muchas gracias. Los invitamos a seguir viendo los programas de Salud Unal Contigo de lunes a viernes a las 6 de la tarde y sábados y domingos a las 11 de la mañana. Salud Unal Contigo también está en la UN Radio los sábados a las 8:30. Y hoy nos dieron la noticia que vamos a estar en Medellín a las 9:30 de la noche los lunes. Los invitamos a que sigan siguiendo todas las medidas de bioseguridad para su cuidado y el de su familia. Y recuerden, nuestro lema es tiempo de sumar. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.